Buenos días. Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema del cuadro de caja. Este tema ya yo lo había explicado en otro video, pero esta vez nos vamos a extender un poco más. Bueno, como ustedes saben, reporte, le damos clic en menú, le damos clic en reportes y escogemos la primera opción que se llama ingresos, gastos y utilidad. Generar, eh, escogemos el día de ayer, le damos generar reporte, ¿cierto? Entonces, el cuadro de caja básicamente consiste en sumar esta parte de los renglones en verde, el 1.053.000 más el 464, y esa sumatoria debe ser igual a lo que está en efectivo y a lo que está en banco. Entonces, acá tenemos el cel y vamos a hacer un ejercicio aquí breve. Entonces dice que en efectivo, banco, efectivo hay 1.053.500. En banco hay 464.400 totales. Entonces, en sí, el dinero que debe estar en efectivo y en banco del día de ayer debe sumar 1.517.900, que es el ingreso por venta, ¿cierto? Es algo que debe dar siempre igual, sin diferencia. Ahora, pueden darse varios casos, o por ejemplo, empezamos por el más básico, que es cuando ustedes hacen el cuadre y el efectivo que cuentan más las consignaciones, QR y transferencias, suman 1.517.900, ¿cierto? Y luego que le arroja el sistema también da el mismo valor. En ese caso, no hay diferencias, ¿cierto? Este es el caso uno. Todo está bien. La causa, no hay error. No siempre les va a dar así, porque puede darse el caso que el sistema les diga que hay este valor en plata, ¿cierto? Pero cuando ustedes van a constar en la caja y sumado del banco y todo eso, puede que le dé 900.000. Entonces hay una diferencia de 6,17. Entonces, esta diferencia debe estar justificada con algunos egresos. Por ejemplo, que hubo un proveedor al que le pagaron 400, que compraron algún tipo de insumo para la oficina y se gastaron 200.000. Y que, no sé, en alguna merienda, algún almuerzo, no sé, algo así, se gastaron 17.900. Entonces, en ese caso, da cero, ¿cierto? Porque está justificado el por qué la diferencia. Entonces, en este caso, también el cuadro está ok. Algunas veces le puede dar preciso que la misma suma que está aquí sea la misma suma que está acá. O puede darse este caso también, pero con una diferencia que está justificada. Ese es el primer caso. Hay otro caso en el que al hacer los arqueos y verificar con el sistema, puede darle que le sobre dinero en la caja. Es decir, que por ejemplo, que en el sistema le esté marcando que hayan
1.517. Pero ustedes hagan el arqueo de, por ejemplo, de lo que hay en caja, de lo que hay en banco, y eso le dé, por ejemplo, 2 millones de pesos. Ejemplo. Entonces aquí tenemos una diferencia. Bueno, aquí es al revés. Hay un sobrante de dinero de 482.000 pesos. Entonces, ese sobrante puede deberse a que, primero, no se factura algún producto, pero sí se cobró y por eso se debe el sobrante. Segundo, a que haya habido un error al dar el cambio de algún dinero, de algún billete. Por ejemplo, que de un billete a 50 tuvieran que devolver 40.000 y devolvieron 10.000, entonces esos 30 van a ser sobrantes y pues van a aparecer al final del día, ¿cierto? O que, por ejemplo, algún cliente que, por ejemplo, hayan hecho alguna venta a crédito, haya venido a hacer algún tipo de abono. Aunque esta causa no va porque esto seguramente cuando busquen ¿cómo que se llama? El reporte, les debe salir aquí, en la parte del efectivo principal o en el banco donde hayan recibido. Entonces, pues eso no. Y hay un tercer caso en el que, 6 minutos ya, es al contrario, que hace falta dinero. Entonces, el mismo caso acá, pegamos aquí, 517 de 900 que es el sistema. Pero en el valor real que ustedes cuentan hay, por ejemplo, 1 millón, que no es aquí. Entonces hay una diferencia en contra de 517. Hace falta dinero. ¿Cuáles son las causas aquí? Si hace falta dinero es porque quizás se facturó doble, porque eso a veces pasa. Que venga la persona y se lleve el producto, se le haga en la tirilla y después, quizás por una cuestión de desconcentración, se vuelva a generar la misma factura 2 veces. Entonces, eso al final afecta el cuadro de caja. Y también porque haya visto un error en el cambio. Que el vuelto tenían que hacer 10.000 y dieron 40. Esos 30.000 van a afectar al final, es al revés. Entonces, estas son como que las causales más repetitivas en estos casos. Pero lo que siempre se busca es que siempre dé. Porque igual el movimiento de ventas, pues no es tan excesivo porque a veces la gente se equivoca de más o de menos. Porque a veces hay empresas donde el movimiento por mostrador es bastante fuerte, es muy grande. Entonces, por ejemplo, como en un almacén de cadena, por ejemplo. Entonces, eso puede provocar que el cajero se equivoque al momento de recibir o de dar o de facturar y pues derive en que falte dinero o sobre dinero. Pero como acá es un movimiento más sencillo, más breve, pues siempre se espera que no haya diferencia. ¿Cierto? Entonces, como ya yo les había dicho, esto no da ningún tipo de soporte. No. Lo que pueden hacer es hacer un recorte de la pantalla con la herramienta recortes. Le dan aquí en nuevo y cogen la pantalla así y ya. Ese es el cuadro de 10. Entonces, así es que funcionan las cosas.
Cuando ustedes ven esta parte acá de gastos, esto es algo acá interno. Eso es para que hay ciertos momentos en que se registran unos gastos y entonces al registrar gastos, pues le va a derivar acá en una pérdida, como quien dice, pero esto no. Esto es porque se distribuye el gasto de varios días, se registra en un solo día y pues obviamente ese día no va a bastar para dar una utilidad. Pero esto no es que sea un error de sistema o algo así. Hay otra parte que quería explicar y es la de la conciliación de las cajas. ¿Cómo es que llega uno a esta conciliación? Ver cajas. Vamos a ver aquí. Eh, ¿A dónde, hombre? Bueno, vamos a trabajarlo con las imágenes. Con el captura que me enviaron ayer. El tema de las conciliaciones. Esto yo lo recomiendo para empresas grandes que tienen mucho movimiento y que tienen un personal a cargo que siempre va a estar cuadrando la caja, que tengan un auxiliar contable, que esté directamente todo el día cuadrando esa parte, que haga muchos movimientos, básicamente. Pero para empresas en crecimiento como la de ustedes, esta parte yo no la recomiendo, porque precisamente falta organización. Por ejemplo, ustedes ayer me comentaron que hicieron la conciliación de la caja. Me imagino que ustedes contaron el efectivo y lo colocaron en esta parte, ¿cierto? Que por ejemplo en el sistema pudieron haber, no sé, 20 millones de pesos y ustedes realmente contaron 1 millón y ustedes colocaron el millón de pesos aquí. En teoría está bien, pero en la práctica está mal. ¿Por qué está mal? Porque hay gastos del mes pasado que aún no se han contabilizado, que están por cierto ya en los papeles que pues se irán a buscar el viernes mañana. Entonces, cuando yo proceda a contabilizar eso, pues obviamente si hay que pagar algo es el tema de cuenta del dinero y entonces las cifras que ustedes colocaron se van a descuadrar. Es decir, que esta conciliación hipotéticamente se debe hacer cuando todos los gastos están registrados, ¿cierto? Entonces, hacer una conciliación antes de tiempo básicamente es perder el tiempo. ¿Qué se hace o qué se recomienda en estos casos? ¿Qué se hace o qué se recomienda? Eh, que se trabaje día tras día sin tener detalle de esta parte, o sea, sin colocarle mucha atención a esta parte de los cuadros de la conciliación. Al final de mes, sí, hay que hacer algo. Al final de mes me refiero a los días 30 o 31, el último día del mes, eh, como que anotar en un memo cuál es el saldo final de la caja, cuál es el saldo final del banco, y entonces cuando se terminen de contabilizar todos los gastos, ahí sí hacemos el ajuste de las cajas para que queden con los saldos que son. Pero no antes, porque como les dije, hacer eso antes es perder el tiempo. De igual forma, cuando se hacen esos ajustes de dinero, yo no los hago por aquí, por este módulo. Porque por este módulo las diferencias se registran internamente con un registro contable, valga la redundancia. Es decir, por ejemplo, que en el sistema hayan 20 millones de pesos y que realmente hayan uno y ustedes coloquen 1 millón aquí, va a haber un registro contable interno que ustedes no lo van a ver por 19 millones de pesos. Y eso va a afectar el balance. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes me pidieron el balance de corte de abril, esto se puede sacar por el sistema con los saldos que son, se sacan y se exportan y listo. Pero si comenzamos a que el sistema por sí mismo empieza a contabilizar cosas a lo loco, como quien dice, pues el reporte que sacamos para esa fecha pues no va a servir. Entonces yo esto lo hago por una nota de contabilidad donde yo afecto las cuentas y quedan con los saldos que son. Básicamente es eso. Entre más sencillo, mejor. Y pues así sería el tema de la caja para no complicar esto.